Muy buenas noches, estimados hermanos, Dios les bendiga. Y también saludamos a aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Es una bendición y gran bendición también tener siempre la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, por favor, primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Y voy a pedir que cada uno de ustedes lea fuerte, unidos, y luego yo voy a leer, pero en otra versión. ¿Listo? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Voy a pedir que usted lo lea, la congregación. Dice, 1, 2, 3. Muy bien, pero ahora voy a pedirle con más ganas, como una iglesia que está gozosa porque ha conocido a Jesús como su Salvador y Señor. A ver, 1, 2, 3. Muy bien, ahora yo voy a leer en una versión, la traducción viviente, dice: Cristo sufrió por nuestros pecados, una vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecados para llevarnos a salvo con Dios y sufrió la muerte física, pero volvió en el Espíritu. Bueno, es la versión, la nueva traducción viviente. Ahora, yo quiero compartirte indicando lo siguiente. Bueno, yo antes era fanático de ver los noticieros. Ya casi un año que ya no lo hago. Era diario, era constante. Yo todos los días veía las noticias. Pero lo dejé. Porque normalmente en las noticias, ¿qué observamos? ¿Qué tipo de noticias? A ver. Muertes. ¿Qué más? Robos. ¿Qué más? Extorsiones, ¿qué más? Bueno, ahora está más sonado, ¿no? ¿Qué más? Secuestro, desapariciones, ¿qué más? Corrupción, ¿qué más? ¿Cómo? Muertes, asesinatos, también pornografía, mentiras y tantas cosas, ¿sí o no? Ahora, tanto en las noticias y en los noticieros de los periódicos, no se menciona una palabra que tiene que ver con todo lo que hemos mencionado. ¿Qué palabra es? Pecado. Ahora, lo que hemos leído tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz. Y dice que Cristo sufrió por nuestros pecados una vez y para siempre. Ahora, hay que recordar también cuál es la razón de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Cuál es la razón? ¿Qué le motivó? ¿Cuál? Para salvarnos del pecado. Claro, la razón es el pecado. Ahora, hay que recordar también, esto es algo real y una cierta verdad, la vida es corta, ¿sí o no? La muerte es segura, ¿sí? La vida es corta, la muerte es segura. Eso dice la Biblia. Todo esto es consecuencia del pecado. Antes, el hombre, antes de la caída en el huerto del Edén, el hombre podía vivir por siempre, ¿sí o no? Pero a causa del pecado, la vida es corta. También la muerte es segura. ¿El pecado es una bendición o es una maldición? Es una maldición. Pero también tenemos que saber que Jesucristo es la cura. Que Jesucristo es la esperanza, hermanos. ¿Amén? Uy, ay, ay, yo pensaba que está ahí, con júbilo hubieran dicho como la barra de la Alianza o de la U. Que Cristo es la cura. ¿Amén? Amén. Ah, está mejor, está mejor.
Ahora, ¿y dónde inicia esa cura? Dios. En la cruz. Cristo es la cura. ¿Dónde? En la cruz de Jesucristo. Y vamos a ver en esta noche, el mensaje es el justo por los injustos. Y quiero mostrarte 4 verdades de cómo Dios perdona y se encarga del pecado. 4 verdades de cómo Dios perdona y se encarga del pecado. Y vamos a hacerlo fácil. Hay 4 palabras y las 4 palabras va a ser fácil para recordar y repasar. La primera palabra es sufrimiento. Ahora usted sabe que Jesús experimentó un gran sufrimiento. Fue un sufrimiento físico y sufrimiento emocional. Creo que nadie en esta tierra ha sufrido tanto como el Señor Jesús. Porque este sufrimiento era necesario. Era necesario, ¿sí o no? Era necesario. Usted sabía que en el tiempo del Imperio Romano, el castigo más grave, más sangriento, ¿cuál era? La crucifixión. Imagínense que en nuestro país, ahora que hay tanto asesinato, extorsión, sicariato, todo eso, que los congresistas se iluminen, ¿no? Y digan, vamos a castigar una parecido a la crucifixión. ¿Usted cree que van a seguir extorsionando, van a seguir matando? ¿Por qué? Porque es una muerte muy cruel, ¿sí o no? Ahora, en el tiempo del Imperio Romano, ese era lo más. ¿Y qué hacían los ciudadanos romanos? Ya no trataban de no cometer esos delitos graves para que ser condenados en la crucifixión. La crucifixión fue algo muy sangriento, muy violento. Y eso era solamente para las personas que habían cometido tanto dolor. Ahora, ¿cómo fue el sufrimiento del Señor Jesús? Recuerden que Jesús fue apresado, ¿sí? Uno de sus íntimos, conocidos o discípulos, Judas Iscariote, lo vendió por ¿cuántas piezas? Fue traicionado. Usted se imagina, la traición es algo muy triste. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido amistades que le han traicionado, así como Judas. Es duro, ¿no? ¿Sí? Bueno, alguien sí. Hay mucho, ¿no? Es un dolor. No solamente eso. Jesús es apresado y lo llevan. Estaba ahí. Recuerde que estaba sin dormir. Usted sabe que en esos tiempos como ahora, bueno, ahora creo que dan alimento, pero en ese tiempo no le dieron nada de alimento a Jesús. Recuerden, no durmió bien, no tenía comodidades, no solamente eso, sino no estaba alimentado, sino también emocionalmente estaba sufriendo. Estaba sufriendo. Y ese sufrimiento era terrible. Y no solamente eso, lo golpearon con puñetes y palos. Y no solamente eso, ¿qué? Comenzaron el famoso, los látigos. ¿Y cómo eran los látigos? Así como la película de La Pasión, ¿recuerdan? Ese es, digamos, lo más cercano a la realidad. Eran unos látigos que tenían unas puntas de hueso y de acero. Y los que le comenzaron a tirar los látigos eran expertos, eran expertos. Tiraban y ¿qué? Se enganchaban y rasgaban. Y así, tiraban y rasgaban. Usted se imagina todo ese dolor, todo ese sufrimiento. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. No solamente eso, le pusieron una corona de espinas. Lo golpearon. ¿Todo por qué lo hizo? Por amor. Como dice, Cristo sufrió por nuestros pecados. El justo por los injustos. Yo te pregunto, ¿tú sufrirías por otra persona? A ver, esposos, a ver, esposos. Esos esposos sacrificados. ¿Usted tomaría el lugar de su esposa si ha cometido algo? ¿Usted iría a la cárcel por su esposa? ¿Sí? ¿Sí? Así como Ollanta, como Kuczynski.
Como todos los expresidentes, las esposas que se fueron, los hombres se quedan, los valientes, ¿sí o no? A pesar de que hayan cometido delito, ¿usted tomaría su lugar? ¿Sufriría por ellas? Yo sé que las mamás dirían, yo por mi hijo, yo sufriría, ¿sí o no? Esposas, madres, ¿lo harían, sí o no? Sí. Ahora te pregunto, ¿lo harías por tu esposo? No. No, dicen, ¿no? Es la realidad. El hombre sí, por la esposa. Pero la mujer por el hijo sí da la vida, ¿sí o no? Una vez dijo una madre, sí, yo soy una leona, por mi hijo mato. ¿Por el esposo matas? No. Ahora, Jesús sufrió por el delito de otros. ¿Recuerdan? Jesús fue crucificado a 2 ladrones. Los ladrones se merecían eso, ¿sí o no? Porque habían cometido delitos graves. ¿Quién iba a tomar el lugar de Jesucristo? ¿Recuerdan? Barrabás. Barrabás era alguien que había cometido delitos, robos, asesinatos y también era un senderista. ¿Sí o no? Jesús tomó el lugar de Barrabás. Barrabás se merecía, ¿sí o no? Él sufrió, no solamente por Barrabás, sino por cada uno de nosotros. Ahora, ¿lo justo es que tú vayas al cielo? ¿Lo justo es que tú vayas al cielo? ¿Saben? Lo justo es que tú y yo vayamos al infierno por nuestro pecado, ¿sí o no? Pero Cristo sufrió por nosotros, por amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Que Cristo murió por nosotros. Él sufrió por nosotros. Tuvo un sufrimiento físico, sufrimiento emocional. Y miren, el cuadro es muy duro. Cuando Jesús fue golpeado, sangrentado, todo eso, imagínate toda la carne viva y encima le ponen una capa. ¿Qué pasa cuando se pega? Es doloroso. Saben que él ya no podía ni caminar porque no comió, no durmió. Estaban ahí, lo llevaron al Gólgota. Quisieron cargar una pesada cruz, pero lo ayudaron. Ahora, no solamente fue eso, sino que lo llevaron a ese lugar y lo clavaron. Y le clavaron a sus manos unos clavos. Y recuerden, los clavos no eran como ahora, ¿no? Son puntiagudos, ¿sí o no? Sí, eran cuadrados, imagínense. Y lo interesante es que no lo clavaron en las manos. ¿Por qué no? Porque si lo hubieran clavado en las manos, se hubiera desgarrado. Lo clavaron entre las muñecas. Y no solamente eso, le clavaron los pies. Miren, lo pusieron en 90 grados, pero con el peso se volvió en 65 grados. Todo el peso lo sostenía sus brazos y sus pies. ¿Te imaginas el dolor que sufría al respirar? Todo ese sufrimiento lo hizo, ¿por qué? Por amor a nosotros. No solamente hubo sufrimiento, sino también hubo sustitución. La segunda palabra es sustitución. No solamente hubo sufrimiento, sino hubo sustitución. Que Jesús tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz. Que Jesús tomó todo el pecado, cargó todo el pecado y experimentó todo eso por amor a nosotros. Cristo sufrió por nuestros pecados una vez y para siempre. Ahora, la Biblia habla mucho la ilustración de la sustitución. En el Antiguo Testamento vemos esta ilustración varias veces. ¿Recuerdas cuando Abraham fue a sacrificar a su único hijo Isaac? ¿Recuerdan? Porque Dios le había dicho, demuéstrame que me amas. Y él fue con todo dolor, se llevó al monte. Es el lugar donde Jesús más adelante va a ser crucificado, lo llevó. Y Isaac, ¿qué le pregunta? ¿Y dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice,
Dios va a proveer. Y Dios provee un corderito que va a sustituir a Isaac luego. Ahora, si vamos a Éxodo capítulo 12, ¿se acuerdan Éxodo capítulo 12? ¿Recuerdan? Las 10 plagas, pero una de las últimas plagas, ¿cuál es? Que había alguien que iba a ser sacrificado, la Pascua. La Pascua es donde que iba a venir el ángel de la muerte, iba a pasar. ¿Y quiénes se iban a salvar? Todos aquellos que en el dintel de una puerta de cada casa tenían que estar rociados con la sangre de un cordero. Y esa sangre estaba en los costados, recuerden, los dos lados y la parte de arriba. Eso representaba ¿qué? La cruz, esa sangre bendita. Jesús tomó tu lugar y tomó mi lugar por nuestros pecados. Dice también en 1 Pedro capítulo 1, versos 18-19, por favor. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Que Cristo es el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Es decir, que Cristo es el sustituto. Amén. Ahora, recuerden que el pueblo, una de las leyes que Dios había dejado a su pueblo, es que la única manera de expiar el pecado de su pueblo era que el sacerdote tenía que sacrificar, alguien tenía que tomar el lugar del pecado del pueblo, y era un cordero. El cordero tenía que ser sin mancha y sin contaminación. Recuerden que estos corderos eran criados en Belén. Los pastores en Belén era el lugar donde estaban criando estos, y los traían al templo. Y estos corderitos entraban por la puerta de las ovejas, como dice la Biblia, y tenían que revisar, le revisaban las muelas, el casco, todo. Tenía que ser perfecto. Y luego el sacerdote con un cuchillo cortaba, y eso lo hacía en sacrificio por la expiación del pecado. Era el sustituto. Esto estaba ilustrando que Jesús iba a hacer lo mismo, pero en la cruz. Cuando Jesús ingresó la entrada triunfal, como dicen de manera religiosa, el Domingo de Ramos, Jesús ingresaba, pero a la vez también ingresaban los corderitos para ser sacrificados en la Pascua. Entraban los corderitos para ser sacrificados y entraba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan el Bautista. Todo se estaba preparando. Esa era la ilustración. Pero no solamente vemos un sufrimiento, no solamente vemos sustitución, sino también vemos satisfacción. Vamos a 1 Pedro capítulo 3, verso 18. A ver, quiero que me acompañen. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Que Cristo sufrió por nuestro pecado una vez para siempre. Es interesante. Una vez. Cristo no tuvo que morir 2 veces ni 3 veces, solamente una vez para siempre. Amén. Una sola vez. Esa es la satisfacción.
Recuerden que el pecado que nos hace con Dios, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que estamos lejos de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. Tenemos una enemistad con Dios. Y la satisfacción del sacrificio de Cristo en la cruz es que Él nos iba a reconciliar. Amén. Solo Jesucristo tuvo el poder de reconciliarnos con el Padre. No es ninguna religión, no es las buenas obras, no es una denominación. ¿Cuántos creen que como bautistas nosotros vamos a ir al cielo? No, ninguna denominación te va a dar la salvación, solamente Jesucristo, hermanos. Amén. Una vez para siempre. Una vez escuché a un hermano, estábamos hablando del infierno y por curiosidad yo le dije, ¿en el infierno habrán bautistas? Y el hermano me dijo, va a haber un montón. ¿Va a haber los de la Alianza Cristiana y Misionera? También un montón. ¿Pentecostales? También. O sea, me comenzó a decir, va a haber todos estos. Y le digo, ¿y quiénes van a ir al cielo? Los que van a ir al cielo son aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Ninguna denominación te va a llevar al cielo. Solamente Jesucristo. Entonces vemos que esta obra es que Jesucristo proveyó la satisfacción. Es decir, que Él murió una sola vez para siempre. Quiero que me acompañen a ir al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, verso 11. Isaías, capítulo 53, verso 11. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. A ver, quiero que usted lo lea, por favor. A ver, 1, 2, 3. Ahora, dice, y quedará satisfecho. La satisfacción es que Jesucristo hizo esa obra para que nosotros estemos reconciliados con el Padre, hermanos. Amén. Gracias a Él tenemos la salvación. Porque Dios tuvo que desamparar a su Hijo. ¿Recuerdan una de las palabras de Jesús en la cruz qué es? Elí, Elí, sabactani. ¿Qué quiere decir? Eso lo hemos leído al inicio. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahora, ¿por qué Dios le desamparó a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Y Jesucristo está cargando todos los pecados de la humanidad. Es por eso que Dios tuvo que desampararlo. Es algo difícil y doloroso, ¿no? Ver eso, pero lo hizo por amor. Por amor. Dice que cuando los prisioneros en el tiempo del Imperio Romano cometían delitos, ellos eran condenados y encarcelados. Y fuera de su celda ponían una parte que era culpable. Pero una vez que el preso pagaba el tiempo de condena, sobre ese certificado que estaba condenado le ponían cancelado, consumado es. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y una de sus últimas palabras dice, consumado es decir, está cancelado, ya está pagado. Amén. Y lo hizo con su sangre preciosa. Como dije ayer, ¿cuánto usted estaría contento que venga alguien y le dice, ya cancelé tu deuda?
Tal vez tienes deuda, no sé, un banco, una tienda, no sé, $10,000, $20,000. Y viene alguien y dice, yo cancelo tu deuda. ¿Cómo te sentirías? ¿Contento o molesto? Contento, ¿sí o no? Ahora nadie lo va a hacer eso, ¿sí o no? Así que no te emociones. Pero Jesucristo pagó una deuda que era imposible pagar. Era imposible. La deuda por el pecado. Y Jesucristo, en esa cruz, está el acta que dice, está pagado, consumado, hermanos. Amén. Y es por la gracia de Dios. No solamente la obra de Jesucristo, el justo por los injustos, en esa cruz vemos sufrimiento. No solamente vemos la sustitución, vemos también la satisfacción, que nosotros ahora tenemos salvación, ahora tenemos una nueva identidad. Antes éramos hijos del diablo, antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, como dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 2. Ahora nuestra nueva identidad, ¿qué somos? ¿Hijos de quién? De Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Levanten su mano, a ver. ¿Cuántos nietos de Dios hay? A ver. No hay nietos. Hace muchos años un pastor decía, Dios solamente quiere hijos. No tiene nietos. Y muchos piensan en la iglesia que por venir a la iglesia, porque tus padres son fieles cristianos, tú eres hijo de Dios. No, Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos, hijos de Dios, que han sido redimidos y perdonados sus pecados, hermanos. Amén. Tu nueva identidad es que eres un hijo de Dios. No solamente eres un hijo de Dios, eres un embajador de Cristo, hermanos. Amén. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de una nación. Nuestra nación es una nación santa, hermanos. Amén. Somos hijos de Dios, somos embajadores de Cristo. ¿Acá hay peruanos? Sí, todos somos peruanos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Todos son peruanos. ¿Algún extranjero? ¿Arequipeño? No hay, ¿no? No ha venido esta hermana de Venezuela, ¿no? ¿Cuál es nuestra nacionalidad? Peruana, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿Gracias a qué? A Jesucristo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tienen el anhelo, el sueño americano, ir a sacar su visa, ir a Estados Unidos, ir a Europa. ¿Sí? Algunos países es fácil sacar la visa, algunos es difícil, te piden muchos requisitos. Para Japón es muy complicado. Para otros países es muy complicado. Pero por la gracia de Dios, por la obra redentora de Jesucristo, nosotros tenemos visa, un pasaporte al cielo. Somos ciudadanos del cielo, dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Amén. Somos ciudadanos del cielo. Esa es la satisfacción que Jesucristo hizo por nosotros. Ahora, la cuarta, también con ese, es salvación. Dice la palabra de Dios. Cristo sufrió por nuestros pecados una vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecados para llevarnos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió en el espíritu, que somos para llevarnos a Dios. Somos salvos. La salvación. La salvación es algo maravilloso. Es algo maravilloso, hermanos. Es un milagro. El milagro más grande que hemos experimentado es la salvación, hermanos. Que somos regenerados. Es decir, que hemos nacido de nuevo, hermanos. Somos nueva criatura en Cristo Jesús, hermanos. Amén. ¿Usted es una nueva criatura? No físicamente, porque físicamente estamos envejeciendo. Pero habla de espiritualmente, somos nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
¿Pasaron las viejas? Las viejas cosas. ¿Sí? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 del verso 9 en adelante, antes éramos ¿qué? Mentirosos, borrachos, adúlteros, ¿sí o no? Pero en el verso siguiente dice, y esto erais antes, mas ya habéis sido ¿qué? Bautizados. Ya me hicimos llenos por el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Tenemos salvación. Miren, quiero contarles una historia también de... Usted conoce la cultura japonesa, ¿sí o no? Los japoneses son muy diferentes a nosotros. El Oriente es muy diferente a nosotros. La cultura japonesa es muy opuesta a la cultura occidental. No son muy expresivos. Usted no va a ver una pareja de esposos abrazados, besándose, no. Es raro. El hombre adelante, la mujer atrás. Eso sí, es normal en Japón. No es allá dar besitos, no. Ellos así, la reverencia. Para ellos, su espacio es importante. Y en una ciudad, en una escuela, un maestro estaba interesado y enamorado de otra colega, una maestra. Se enamoraron y se casaron. Pero durante este tiempo, ellos experimentaron una relación. Pero lo curioso, que este maestro tenía algo particular. La cultura japonesa no son muy expresivos, son muy silenciosos, respetuosos, disciplinados. Pero este profesor en la escuela era muy efusivo. Y a los alumnos siempre le decía, él gritaba, la vida es bella, la vida es bella. Él gritaba. Y todos los japoneses se sorprendían porque no es normal. En Perú sí es normal que puede gritar, sí o no, pero en Japón no. El maestro decía, la vida es bella, la vida es bella. Hasta que una oportunidad, uno de sus alumnos le preguntó, ¿por qué hacía esto? Porque no es normal en la cultura japonesa gritar y decir, la vida es bella, la vida es bella. Ellos son muy reservados. Y él le comenzó a compartir algo personal. Que se había conocido a una maestra y se enamoraron y se casaron. Que durante toda esa etapa del matrimonio, ella enfermó. Tuvo una enfermedad muy complicada y murió. Pero antes de morir, ella le dijo, anda, enseña al colegio. No te quedes conmigo. Los japoneses son muy pegados al honor. Él dijo, no, si tú te mueres, yo me muero. Y me quedo. Ella le dijo, no, no hagas eso. Si tú me amas, enseña a los niños. Si tú me amas, sigue siendo maestro. Ella murió y así con el dolor, él comenzó a cumplir su promesa y decía a todos sus alumnos, decía, la vida es bella, la vida es bella. A veces nosotros somos como los japoneses, muy reservados. Y no podemos expresar lo maravilloso que hemos experimentado con Dios. Que la vida es bella gracias a Jesucristo, hermanos. Amén. A veces estamos ahí sufriendo. La vida del cristiano no es fácil. Siempre va a haber problemas, va a haber dificultades. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que cada día gozarnos en el Señor. Porque tenemos paz, tenemos esperanza, hermanos. Amén. Amén. Te pregunto, ¿ahora la vida para ti es bella? ¿Podrás gritar como este profesor japonés? La vida es bella, la vida es bella. Porque ahora conozco a quién. A Jesucristo. Aquel que murió por mí, sufrió por mí. Él fue el sustituto. Él tomó mi lugar. Y gracias a Jesucristo tengo la satisfacción que ahora estoy reconciliado con el Padre. Y ahora puedo disfrutar de la salvación. ¿La vida es bella para ti? Amén. Yo sé que no es fácil la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil. Porque estamos en constante lucha contra el mundo, Satanás y nuestra vieja naturaleza. Pero ahora somos hijos de Dios. Tenemos una nueva identidad. Hermanos, no es fácil la vida cristiana. No es fácil. Pero es fácil si tú cada día vives agradecido a Dios, vives cada día rendido a Dios.
dejas todas tus cargas, todos tus problemas a Dios, la vida va a ser bella. Si cada día Jesús controla tu vida, si cada día Dios toma el control de tu ser, si cada día Dios es tu Señor. Amén. Yo sé que cada uno de ustedes tienen problemas. Tal vez los que están viéndonos por las redes sociales tienen problemas. Pero ¿sabe lo que Jesucristo hizo por nosotros? Hizo algo más grande, maravilloso por nosotros. Y eso nos ayuda cada día, ¿qué? A seguir adelante. Yo doy gracias a Dios porque pude conocerla al Señor hace algunos años. Ya tengo mis años en la vida cristiana. Pero todo comenzó por algo maravilloso. En la vida no hay casualidades, en la vida no hay suerte, en la vida hay un propósito. Y Dios tuvo un propósito para mi familia. En el año 1997, en una crisis familiar, mi padre buscaba desesperadamente a Dios. Como yo le dije ayer, nosotros vivimos a 3 casas de la iglesia de Las Flores y la mayoría de las hermanas iban a casa. Y una de las cosas que Dios tenía preparado todo esto de antemano. Nosotros, por la ayuda de la familia, se logró tener una bodega, una tienda. Esa tienda era muy conocida. Estamos hablando hace muchos años, 40 años, un poquito más tal vez. Fue una de las primeras bodegas de la zona de San Hilarión, Las Flores. Y las personas que venían a esa tienda eran hermanas de la iglesia de Las Flores. Y cada vez que venían las hermanas de la iglesia de Las Flores, le predicaba a mi papá, porque mi papá era el que atendía a mi mamá, y todos le predicaban. No solamente venían las hermanas, venían, creo, las hermanas más venían, porque las hermanas son más evangelistas que los hombres. Venía el pastor, venía su esposa, venía el hijo del pastor, todos predicaban a mi papá. Yo estaba, pero a mi papá le predicaban. Y llegó la crisis en el año 97 y mi papá desesperado no fue a la iglesia, sino que una hermanita a la espalda, una joven con su papá, 2 jóvenes con el papá, venían a la bodega y una de ellas a mi papá le testificó y le dijo, haz esto, anda en tu cuarto, ponte de rodillas, pide perdón a Dios y acéptalo a Jesús como tu Salvador. Mi papá hizo un viernes, recibió a Jesús como su Salvador y luego se fue a la iglesia en un culto de oración. Lo que te quiero decir, no hay casualidades. La bodega ya no existe. La hermanita que estuvieron por un tiempo y después se fueron a otro lugar porque ellos vivían, trabajaban y se fueron. Yo te digo, no fue una casualidad, no son cosas extrañas. Fue porque Dios tuvo un propósito y vino a buscar a ese hombre extranjero para que la palabra toque su corazón, cambie su vida, porque mi papá era bien difícil, bien especial. Y no solamente mi papá, Dios comenzó por medio de él a toda la familia. Por la gracia de Dios, mi familia, la 3ª generación, ya conoce a Jesucristo, hermanos. La primera generación ya no están con nosotros, fueron con el Señor. La 2ª generación, casi todos son cristianos. Y la 3ª generación, que es mi hija y mis sobrinos, están yendo a la iglesia. No es casualidad, hermanos. Y el desafío para mí, que soy la 2ª generación, para mi hija, que todavía no es cristiana, es el reto de seguir compartiendo, diciendo, la vida es bella, porque conocí a Jesucristo. Amén. Mi mamá está viniendo junto conmigo a la iglesia. Ella era una de las personas muy duras. Ella tiene poco tiempo en la fe, hermanos. Por eso te digo, no es casualidades. No es casualidad lo que Jesús hizo en una cruz hace 2000 años. Dios está haciendo milagros. Dios está salvando, hermanos. Amén. ¿Lo ha hecho en tu vida? Amén. Y quiero terminar. Me gusta contar historias. No sé. Pero quiero que esto quede grabado en tu corazón.
Yo sé que a los varones les gusta, a mí me gusta ver películas, especialmente de guerras. Y esta película es una de las que he visto un montón de veces, Rescatando al Soldado Ryan. Y la parte final hay algo interesante. El capitán Miller con otros soldados, 8, fueron a rescatar a un soldado llamado James Ryan. La misión era traerlo y que vaya a casa. Pero ya al final hay un encuentro con los alemanes, mueren la mayoría y el capitán John Miller queda herido. Y ahí agonizando le dice, James, ven. Y le dice la siguiente palabra. Le dice, James, sea digno de esto. Sea digno de esto. Gánalo. 8 soldados fueron a rescatarle, dieron su vida. 8 personas fueron a rescatar a uno nomás. Y él regresó a su casa. Pasaron muchos años, ya anciano. Este soldado, James Ryan, va al cementerio y ve varias cruces. Y va a uno que dice, Capitán John Miller. Y él le dice, llorando, todos los días recuerdo lo que me dijiste en el puente antes de morir. Que seas digno. Y él dice, en la tumba, frente a la tumba le dice, he tratado de vivir dignamente. He tratado de vivir dignamente cada día. Y viene su esposa y le dice, esposa, ¿he sido bueno? ¿He vivido dignamente? Y la esposa le dice, sí. Yo quiero terminar con esto. Cristo hizo todo en la cruz. Pagó un gran precio. Dio su vida por ti y por mí. Te pregunto, ¿estás viviendo dignamente? ¿Estás viviendo dignamente? ¿Valió la pena que Cristo murió en la cruz? ¿Valió la pena? ¿Y tú estás cada día transmitiendo eso a otros? Ese es el desafío. Ahí en su lugar, cierra sus ojos, incline su cabeza. Vamos a orar. Ahí en tu lugar, reflexionando, me dirijo primeramente a los que nos están visitando. Tal vez no has entendido exactamente por qué Cristo vino y murió en una cruz, una muerte cruel, una muerte tan sangrienta. ¿Sabes? Lo hizo por amor a ti. Lo hizo por amor a ti. Sufrió por ti. Sufrió por mí. Fue el sustituto. Tomó tu lugar y mi lugar. Y es la satisfacción para con el Padre, para que tú y yo estemos reconciliados con el Dios Padre. Consumado es, ya está pagada la cuenta. Y la salvación es una salvación maravillosa, es una salvación victoriosa. Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Ahora todos tienen la bendición de ser salvos. Todos tienen la bendición de tener una nueva identidad, de ser hijos de Dios. Si Dios ha hablado a tu corazón, estimado amigo o amiga, tú que nos visitas tal vez primera vez o ya has venido otras veces, sabes, Jesucristo quiere salvarte. Jesucristo quiere perdonar tus pecados. ¿Sabes? Lo hizo aquel malhechor que estaba a un costado de él en sus últimos momentos de vida. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Pero el otro que estaba al otro lado, se burló y lo rechazó. Te pregunto, ¿aceptarás a Jesús como tu Salvador o lo rechazarás? Recuerda que la vida es corta, la muerte es segura. El pecado es una maldición, y la maldición es que vamos a ir al infierno si no nos arrepentimos. Estimado hermano y hermana de la iglesia, tú que ya has sido salvado, ¿estás viviendo dignamente? Mira todo lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Estamos siendo luz y sal del mundo? ¿Estamos viviendo dignamente? Sé que no es fácil, pero cada día nosotros tenemos que rendirnos y humillarnos a Dios y pedirle: Señor, ayúdanos cada día a seguir tu camino, a serte fiel, a serte obediente. Padre, te doy gracias por esta noche. Yo te ruego que tu Santo Espíritu esté obrando, Señor, a cada corazón, a cada persona que ha venido y al que tal vez nos está escuchando por medio de las redes sociales, Señor. Tú eres maravilloso, tú has hecho un milagro maravilloso de salvarnos y seguirás haciéndolo, Señor. Obra grandemente, Señor. Tú has vencido a toda oposición, a todo lo malo, Señor. Seguirás haciendo grandes cosas, Señor. Seguirás añadiendo más personas a tu pueblo, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendigas grandemente tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.